Muy buenas noches, amigos de Platiquemos de Medicina. Gracias por estar nuevamente con nosotros, como cada martes. Gracias por estar aquí sintonizando Dot Hunter TV y en esta serie de programas donde platicamos de medicina de una manera pues muy coloquial para que los que no sabemos de términos médicos pues lo podamos entender. Y de nueva cuenta tenemos a nuestro director general de Dot Hunter, a Fidel León. Fidel, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Prometo estar más seguido. Ojalá así sea, porque de pronto me pierdo. Te desapareces mucho tiempo, pero entendemos que es por la misma dinámica que se tiene en el hospital, que afortunadamente pues tenemos la preferencia de mucha gente y que precisamente, Fidel, dentro de las preguntas que nos puede hacer el auditorio en esta interacción, hay algo en lo que queremos platicar esta noche, que se nos hizo la pregunta en una de las clínicas de qué es el plasma rico en plaquetas. Ok. Y debo de reconocer que no tengo la menor idea de qué puede hacer, para qué se aplica e incluso hasta para qué se usa. Okay. Y creo que podría empezar preguntando qué es ese plasma rico en plaquetas. Ok. El plasma rico en plaquetas no es otra cosa más que una porción de la sangre que tomamos precisamente después de un proceso. Vamos a llamar que tomamos una muestra de sangre. Esa muestra de sangre la centrifugamos con cierta técnica, con ciertas características, y vamos a obtener varias porciones. Algo que se conoce como plasma, que es la cantidad más líquida de la sangre, los eritrocitos, la parte roja, que es la mayor cantidad de sólidos de la sangre, y dos fracciones adicionales. Una que es un plasma rico en plaquetas y un plasma pobre en plaquetas. Y si me apresuras, deberíamos de obtener una quinta, que es la capa de los leucocitos, de los glóbulos blancos. Y el plasma rico en plaquetas es eso, es la parte líquida que contiene la mayor cantidad de plaquetas de esa muestra de sangre. ¿Qué es una plaqueta? Una plaqueta es una... Digo, porque si vamos a hablar de un plasma rico en plaquetas, hay que entender primero, creo que es una plaqueta. Claro. Una plaqueta es una célula, o sea, del organismo que está en la sangre y que su función general es la formación de la coagulación. Okay. Cuando en el interior del cuerpo hay una lesión, esa plaqueta viaja y se pega a esa zona para empezar a formar un coágulo que va a dar pie a un proceso de cicatrización, ¿sí? Que es la parte, vamos a decir, la parte inicial que comienza con este proceso de sanación del organismo. ¿Sí? Okay. Así a grandes rasgos, eso es lo que hace una plaqueta. Y este plasma rico en plaquetas estaría que aumentando la capacidad de regeneración o de curación de alguna lesión. Así es. Efectivamente, esa es la idea, ¿no? ¿Y por qué se busca? Ok. ¿Para qué la vas a usar, caramba? Vamos a decir que tiene varios usos y dentro de la medicina esto es una herramienta. Es como tener dentro de tu gama de medicamentos, dentro de tu gama de pastillas, tabletas, inyecciones, ¿sí? Alguna herramienta adicional para ciertos procesos. Y en términos generales lo que hacemos es aprovechamos las condiciones de este agregado, ¿no? de este plasma rico en plaquetas que se conoce muy coloquialmente llamado como PRP. Te decía, ¿no? Es un suero autólogo. O sea, lo sacamos de tu propio cuerpo. Claro. Tomamos una muestra de sangre de tu cuerpo o de la sangre del paciente, hacemos ese proceso de centrifugación y obtenemos plasma rico en plaquetas. Tiene una gran cantidad de plaquetas. ¿Qué condiciones vamos a aprovechar de las plaquetas? Las mayores condiciones de estas plaquetas es que primero se llaman factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento promueven la regeneración de los tejidos. También tienen un gran poder de desinflamación. Entonces, en una zona donde hay una inflamación continua, ayudan muchísimo.
y ayudan a formar nuevos vasos sanguíneos. En algunos procesos donde hay desgarres musculares, desgarres de tendones, ligamentos sobre todo, ¿sí? Y no solo en medicina veterinaria, sino en medicina de humanos, se usa mucho para inyectarlo, infiltrarlo en ese ligamento, en ese tendón, donde hay un desgarre, se forma un coágulo, vamos a llamarlo así, y empieza a fibrosar ese tejido y produce una reparación más rápida en lugares donde a lo mejor los vasos sanguíneos les cuesta más trabajo llegar, pues estos dan pie a una mayor formación de vasos de lo que normalmente hubiera sido, ¿no? Entonces usamos a grandes rasgos estos 3 factores: la desinflamación y el control del dolor, ¿sí? La reparación de los tejidos y la nueva formación de vasos, ¿no? Disminuimos la inflamación y el dolor, favorecemos la regeneración y favorecemos la llegada de los nutrientes para que este proceso de cicatrización, los nutrientes llegan por la sangre para que este proceso de cicatrización sea lo más rápido. Okay. Y en algunas enfermedades de curso crónico, como pueden ser las osteoartritis, o sea, lesiones ya de mucho tiempo, que favorecen precisamente con utilizando esos 3 aspectos generales que tienen. Tienen más, pero los más importantes o los más generales son estos 3. Y en estos casos de enfermedades crónicas no van a solucionar el problema, o sea, no lo van a sanar, no hay magia, ¿no? Esto no es, Claro. no es mágico, ¿sí? No van a solucionar el problema, pero van a permitir, por ejemplo, que a lo mejor la dosificación de medicamentos que utilizas para controlar el dolor y la inflamación sea menos. ¿Ok? Entonces sea más duradero el confort y el bienestar, y hablamos de calidad de vida, ¿no? ¿Okay? Suele ser fácil de obtención porque es autólogo, o sea, necesito un paciente que esté enfermo y que tenga sangre. Tomamos la muestra. El proceso es sencillo porque necesitamos una centrifugadora, ¿no? La complicación de esto es que al ser sangre y al tener este tipo de materiales, si no lo hacemos de la manera adecuada, en cuanto a cuidados de limpieza, higiene y de que no haya contaminación, si no llevamos esos cuidados, al momento que inyectamos el producto, podemos producir una infección por contaminación. Claro. ¿Okay? No, pues tomamos la muestra y se lo inyectamos en la rodilla. Pues, toman la muestra, a lo mejor hicieron el proceso bien, pero al momento de inyectar no rasuraron, no lavaron quirúrgicamente, inyectaron así y al meter la aguja metieron bacterias que ya estaban en esa zona, y es un problema porque ahora eso no va a evitar una infección. Va a ayudar a la regeneración, pero no tiene factores que eviten la infección. De hecho, al contrario, van a favorecer la reproducción de bacterias. Okay. ¿Sí? Entonces, lo que hace que este proceso, si lo hacemos bien, no sea tan económico a pesar de estas facilidades que puede presentar el procedimiento, es precisamente los cuidados que debemos de tener para garantizar que no inoculamos una bacteria o que no lo contaminamos. ¿Okay? Eso es lo que hace que los costos realmente no sean tan económicos. Se puede hacer muy económico, pero el riesgo de contaminación es muy alto. De hecho, aquí en Mérida te diría yo, hace algunos 15 años, puede ser, 14 años, se puso muy de moda el PRP. Todos querían trabajar con PRP, todos hacían PRP, todos aplicaban PRP en heridas, en cirugías, pero de repente se dejó de hacer, y se dejó de hacer precisamente por eso, ¿no? Porque empezó a haber mucha contaminación. Ok. Ahora bien, mencionabas que este plasma rico en plaquetas lo extraes del mismo individuo. Uh-huh. ¿Cabe la posibilidad de que no sea así? Es decir, que necesites de otro individuo para aplicárselo a otro. Es decir,
¿Que me lo tomes a mí para que te lo apliques tú? Ok, mira. ¿O no es factible? Sí ¿O es estoy factible. diciendo una barbaridad, pues? No. Sí es factible. De hecho, haz de cuenta que lo que tú me estás comentando es como hacer una transfusión. Okay. O sea, tomas una muestra, tomas sangre de un individuo y se lo colocas a otro individuo, que son completamente diferentes. Pero para hacer esta transfusión necesitamos tener ciertas consideraciones. Okay. En el caso del plasma con plaquetas, en teoría estas consideraciones son menores, pero sí hay cuestiones importantes que debemos de considerar. ¿Es posible? Sí. Sin embargo, en la cuestión veterinaria, en el ámbito veterinario, yo no vería la necesidad de aplicar un plasma rico en plaquetas en un paciente, por ejemplo, que no tenga plaquetas. Me preocuparía más, o sea, si le voy a aplicar un plasma rico en plaquetas a un paciente que no tiene plaquetas porque tiene una herida o porque tiene dolor en la cadera o en una articulación, a mí me preocuparía más hacer lo posible, hacerle una transfusión completa o una transfusión de plaquetas para que ese paciente pueda salvar su vida y después, ya después, genere, ya que esté sano, pues genere sus propias plaquetas para que tratemos la herida, porque inclusive a lo mejor esa herida y esa condición de dolor tiene mucho que ver más con la cuestión de la enfermedad por la que no tiene plaquetas que por la herida o la articulación en sí misma, ¿no? Ahora que llega esta pregunta de qué es, y que me mencionas que, bueno, hace 14, 15 años todo mundo sabe esta técnica para prácticamente todo, ¿por qué ahora sí de pronto se necesita? O sea, ¿qué es lo que te llevaría a ti como médico veterinario? Vamos a tomar un plasma rico en plaquetas. ¿Por qué llegar a esta decisión, pues? Mira, como te decía, yo creo que todo parte de un proceso. Hace unos días hablábamos, o no sé, por ejemplo, de las consultas, ¿no? Del proceso de diagnóstico. Entonces, todo esto viene precisamente del proceso diagnóstico. Viene de un proceso diagnóstico, tenemos una enfermedad, un diagnóstico, tenemos un paciente que tiene ciertas condiciones y un tutor que, pues obviamente también tiene ciertas características. Y de acuerdo a esto, entonces nosotros usamos para esa enfermedad una serie de herramientas. Y como te explicaba en un principio, el plasma rico en plaquetas es una herramienta, como lo puede ser unas células madre, como lo pueden ser el ácido hialurónico, como lo pueden ser, no sé, los condoprotectores, como lo pueden ser un proceso para tratamiento de heridas diferente, ¿no? Por ejemplo, hay equipos para presión negativa en el manejo de heridas, hay para el manejo de heridas, por ejemplo, la piel de tilapia, ¿sí? Que también se puede utilizar. Entonces, al final tienes una serie de herramientas. Claro. Y de esas herramientas, de acuerdo al diagnóstico, a las características del paciente y a las características del tutor, pues tú estableces qué es lo que puede ser mejor para el paciente. Lo platicas con el tutor, le pones las opciones y entonces ya determinas qué tan fácil o difícil puede ser y qué tan accesible o no para el propietario puede realizarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a establecer el si lo uso o no lo uso, ¿no? En ese momento, yo creo que en medicina, como en cualquier situación, también depende mucho de modas. Okay. Llega algún médico que empieza a hablar sobre plasma rico en plaquetas y cómo lo utiliza y da una conferencia o en un congreso da un curso, una plática y tú le tomas la idea y dices, pues esto lo puedo usar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y lo quieres usar para todo. ¿Okay? Entonces también se pueden establecer modas. En ese punto, de hecho, inclusive en alguna ocasión platicaba con una persona que se dedica a hacer estética, medicina estética en humanos, y me decía, no, vengo de mi curso, ya me enseñaron cómo usar el plasma rico en plaquetas para mejorar las condiciones faciales, disminuir las arrugas, bla, 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 bla. Pero dentro de esta plática al final me dice, ya no lo hago. Y yo, bueno, ¿y por qué? Pues porque me di cuenta que para hacerlo no solo necesitaba una jeringa, un tubo y una centrifugadora, sino que para hacerlo de manera profesional y ética,
Me dijo en su momento, yo que tengo todos los permisos y que soy sujeto de revisión, ¿sí? Para el plasma rico en plaquetas necesito una campana. Una campana es un equipo especial donde está inocuo, estéril, y ahí tienes tú que hacer todo el procedimiento. Y esa campana con ese sistema pues costaba X cantidad de miles de pesos. Lo que me dice, o sea, no lo voy a invertir para hacer ese procedimiento. Entonces mejor lo saqué de uso, ¿sí? Así que hace 14, 15 años hubo muchos médicos que empezaron a usar este plasma rico en plaquetas, pero observaron que había más efectos negativos que benéficos en ese momento. Okay. No por el plasma en sí, sino por los procesos de procedimiento y de aplicación. ¿Okay? Entonces, no sé, te voy a decir que a lo mejor una aplicación de plasma rico en plaquetas, el otro día escuchaba que a alguien le cobraron 300 pesos por aplicarlo. Hoy, realmente haciéndolo bien, una aplicación de plasma rico en plaquetas rondará 4 o 5 mil pesos. No tiene nada que ver con los 300 pesos. Claro. Pero depende mucho del proceso, no del hecho en sí de tomar una muestra, centrifugarla y aplicarla, sino de que hoy en día ya existen jeringas especializadas para tomar la muestra donde no entra en contacto con el medio ambiente la sangre. Tomas la muestra y eso mismo ahí está todo dentro, ahí mismo se centrifuga, se separa con una jeringa especial, ¿sí? Y aplicas, y para aplicar hay que normalmente sedar a los pacientes, rasurar, hacer un lavado quirúrgico, pues lo que implica una preparación de una cirugía, aunque no cortas, pero haces una preparación completa, y esto hace que esos costos se eleven. Pero de alguna manera la garantía o garantizas que no vas a inocular una bacteria, que no va a haber esa contaminación que te genere más problemas después, ¿no? ¿Okay? Y entonces eso es lo que hay que considerar, ¿no? Cuando se hace. Perfecto. ¿Algo más que agregar? No, nada más que pues al final todo esto es conocimiento para el público, para los tutores. Te digo ese caso donde me platicaban que le habían cobrado 300 pesos, 500 pesos por una aplicación. Cuando platicaba yo con el tutor, pues sí me decía, oh, no, si yo hubiera sabido todo esto, no dejo que lo haga, ¿no? Por ese riesgo, ¿sí? Entonces sí es algo que tenemos que considerar y que la gente pues tome en consideración, sobre todo para determinar que no necesariamente lo más barato siempre es lo mejor, ¿no? Tampoco quiere decir que lo más caro sea lo mejor, pero sí que tengan el conocimiento para poder establecer qué o no hacer con su paciente, ¿no? Perfecto. Pues ahí lo tiene usted. Gracias por su comentario y por supuesto esperamos también sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Suscríbase a nuestro canal DotHunter TV, actívele la campanita y ya sabe, tenemos los martes de Platiquemos de Medicina con los médicos veterinarios de DotHunter y nuestro programa hermano de DotHunter TV, donde, bueno, hablamos de todo un poco. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche.